Communication Lab, que es nuestro laboratorio de innovación e inteligencia artificial aquí en la Universidad de Anáhuac. Les da la más cordial bienvenida a este foro que hemos titulado precisamente en el panel Transformación curricular para impulsar la industria de la inteligencia artificial en México. Me da muchísimo gusto tener entre este espacio a muy queridos colegas, investigadores, directivos y sobre todo expertos en el área de la inteligencia artificial. La transformación digital ha redefinido todos los paradigmas del conocimiento, la industria, y demanda hoy nuevas competencias y enfoques educativos. Específicamente, la formación de talento y la transformación curricular son dos pilares esenciales que van a impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial en México. Por ello, se hace imperativo actualizar los modelos educativos para formar no solo especialistas en inteligencia artificial, sino también para integrar competencias digitales de manera transversal en todas las áreas del saber. La colaboración específica que se pueda dar entre instituciones educativas, el sector público y la industria va a ser fundamental para la evolución de los perfiles tanto de los docentes como de aquellos que se van a dedicar a las áreas técnicas en esta nueva era digital. Por ello, se busca consolidar un ecosistema educativo que promueva la creación de conocimiento y la implementación de soluciones sostenibles en este ámbito. Y justo es lo que vamos a pretender en este panel, donde estaremos abarcando 4 ejes fundamentales. 1, el fortalecimiento de la educación en inteligencia artificial. 2, el análisis entre la relación que se pueda atender entre las instituciones públicas y privadas. 3, la creación de rutas de empleabilidad. Y por último, el tema de los desafíos y los retos curriculares, que es con lo que vamos a iniciar este panel, en el cual me acompañan, en primer lugar, Marlene Mendoza, directora general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Igualmente se encuentra con nosotros Luis Josué Lugo Sánchez, del Laboratorio de Inteligencia Artificial para la Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México. Está con nosotros también Íñigo Fernández, director de Política Pública de Meta. De igual forma, me acompaña Juan Enrique Miranda Hernández, director de Tecnología de Huawei Cloud para el sector público. Y finalmente, pero no por ello menos importante, Vinicius Cobas Alves, también profesor investigador de nuestro Human and Not Human Communication Lab de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias, Vinicius. Y vamos a iniciar este panel con una pregunta que seguramente para muchos de ustedes está rondando en sus cabezas, que es ¿cuál es ese gran desafío precisamente que están enfrentando de manera académica tanto las instituciones de educación superior y las escuelas de educación media superior, y qué implicaciones va a tener esto para modificar programas de estudios, adaptarlos sobre todo al uso de la inteligencia artificial como un gran complemento en la formación de profesionales y también de estudiantes? Y si gustan, pues vamos a darles la palabra en el orden en el que estamos acomodados. Entonces voy a empezar contigo, Josué. Adelante si gustas responder esta inquietud. No, creo que no prendió. Ahí está. Listo. Hola, primero muchas gracias a la Universidad de Anáhuac y a Jorge por la invitación. Es un gusto participar activamente en este observatorio y a todas y todos ustedes por su escucha. ¿Me vas diciendo el tiempo, Jorge? Porque luego somos choreros y se nos va. Recientemente en la UNAM salió un estudio sobre uso de inteligencia artificial en colegas de media superior, superior y posgrado. El promedio entre estudiantes es 7.5 de cada 10 estudiantes utilizando IA. La principal función de estas inteligencias artificiales, sobre todo generativas, porque recordemos que el tema de IA data desde el 56 más o menos, pero la IA generativa vino a exponenciar la posibilidad de usar sobre todo ChatGPT, pero quiero aclarar, ChatGPT no es solamente una cosa chiquitita de todo el mundo de IA generativa, tampoco nos quedemos solo con esa idea. Regreso al argumento central.
7.5 de cada 10 estudiantes de media superior. ¿Cómo lo están usando? ¿Para qué lo están utilizando? Y una pregunta central que podríamos hacer, ¿bajo qué protocolos éticos se está utilizando? Ahí tenemos un primer reto, diagnósticos. Si bien yo les estoy hablando desde la UNAM, no voy a asumir que la UNAM es el país, por supuesto que no. México son muchos Méxicos. Primer gran reto que necesitamos y que me gustaría poner sobre la mesa, diagnósticos situados, no para media superior, también para secundaria, para primarias e inclusive, si me permiten decirlo, para preescolar. Este mito de nativos digitales, si ya saben utilizarlo, tomémoslo con calma, porque hay contextos distintos, diversos y dispares en estos otros Méxicos que convergen, que por cierto son exquisitos y maravillosos, pero necesitamos diagnósticos. 2, pensamos en estudiantes y por supuesto necesitamos protocolizaciones éticas hacia estos estudiantes y yo diría que también tienen que ser situadas. Hemos trabajado proyectos con la Autónoma de Quintana Roo, hemos trabajado proyectos con la propia UNAM, hemos trabajado proyectos con la Universidad de Baja California y otras universidades y ninguna comunidad es igual y ustedes lo saben. Por esto, si bien necesitamos explicaciones que vengan de protocolos generales, también urge atender desde nuestras especificidades las demandas y necesidades que hay entre estudiantes y comunidad de profesores, profesoras. Tercer punto, ¿quién capacita a los capacitadores? Es decir, profesoras y profesores. Y aquí también hay que escucharles. Antes de lanzar algo, hay que escucharles. ¿Cómo se sienten? ¿Qué tiempos tienen? ¿Cuáles son sus posibilidades de uso? Muchas veces nos contratan para capacitar en IA. No les voy a mentir. Hay colegas, profesores, profesoras, y no está mal, es parte de una brecha generacional, que no podemos pasar del tema cómo usar Zoom o Google Classroom. ¿Por qué? Porque pasó muy rápido el tiempo en la pandemia y entonces hay que generar políticas educativas, alianzas con sectores privados y públicos para entender muchas realidades que convergen alrededor de la IA. ¿Qué otra cosa pasa en estas capacitaciones con profesoras y profesores? Tienen mucha vergüenza de preguntar y a veces prefieren no participar. Pero si no participan, se marginalizan y entonces Vinicius, que ahorita hablará, hace innovaciones bien interesantes como profesor joven, nos puede ayudar bastante, pero me imagino un profe que no sabe abrir Classroom y entonces ve todo lo que está pasando con la IA, el miedo que está sintiendo a ser reemplazado. Cuarto punto, también somos personas, y voy a decir una obviedad, pero en este tiempo de la IA, qué bueno que nos volvemos a cuestionar, con sentimientos y emociones más allá de un algoritmo. También hay personas que sienten culpa en usar la IA. También nos han dicho eso en las entrevistas que hacemos. Es que yo sí la uso, pero no le digo a mis colegas porque van a decir que cómo la estoy usando y no sé cómo la estoy usando. Con tesistas llegan y nos dicen, oye, escribí mi tesis y pues qué bueno, ya me voy a titular, qué bueno, pero no sé qué va a pasar con el antiplagio. ¿Cómo que no sabes? Es que pues utilicé ChatGPT o Gemini o DeepSeek o Hugging Chat, lo que ustedes quieran, y ya no sé qué es mío y qué es de la IA. ¿Y tu institución tiene algún protocolo? Pues sí, pero nada, me dicen que sea ético. Otro punto, nos dicen que seamos éticos. Sí, sí tenemos que ser éticos, pero ¿cómo? ¿Con qué protocolos? ¿Bajo qué responsabilidades? ¿Quién nos va a apoyar? Y celebro, por tanto, este diálogo entre diversos sectores porque las respuestas las tenemos que ir encontrando ya, de forma situada, aplicándolas. Estos serían los retos que pongo sobre la mesa y finalmente un reto estructural que no por eso es menor. ¿Quién regula las empresas que se quedan con nuestros datos? ¿Qué hacen con nuestros datos? ¿Qué pasa a nivel también de política pública? Creo que ya está pasando aquí, me da mucho gusto, para pensar interseccionalmente un tema en el que frente a ustedes ya está y se llama inteligencia artificial y fundamentalmente la generativa. Muchas gracias. Gracias, Josué. Y justo con esto que nos planteas de la relación que se tiene que dar entre los dos sectores, pues me gustaría que Enrique nos fuera platicando qué es lo que están haciendo ustedes desde Huawei precisamente para apoyar a las instituciones públicas y privadas para la incorporación de la infraestructura tecnológica, pero también para romper estos desafíos que ya nos ha planteado Josué. Claro que sí. Muchas gracias, Jorge. Gracias a todos, gracias Universidad de Anáhuac por la invitación. Y bueno, de hecho sí, parte de poder afrontar estos retos es precisamente poder
apoyar a los diferentes sectores. Entonces, en la parte educativa, lo que nosotros hemos hecho a nivel de Huawei es poder hacer la adopción de estas tecnologías a través de diferentes programas. Es decir, hay formas para poder entonces afrontar los retos sobre los cuales hemos estado platicando. Parte de lo que nosotros hacemos es precisamente hacer captación de talento a través de ciertos programas en diferentes universidades, y a través de eso lo que tratamos de hacer es incentivar a los estudiantes, a los profesores, en poderse meter a conocer estas tecnologías, ¿no? El reto principal de la inteligencia artificial es precisamente el desconocimiento. O sea, desafortunadamente, y bien lo comentaba al principio Josué, existe ese sesgo, esa pena que todavía algunos llegamos a tener, o algunos alumnos, profesores, en donde dicen, ¿sabes qué? Es que no, pues sí, esto es algo muy nuevo para mí. Al final del día no preguntan, pero parte de poder adoptar esta tecnología es poderse sumergir en ella, y para ello lo que necesitamos es incentivarlo. Entonces nosotros desde Huawei lo que hacemos es poder incentivar este tipo de servicios hacia las universidades a través de diferentes programas, a través de diferentes eventos como estos, por ejemplo, donde permitimos y queremos que los alumnos, los profesores conozcan estas tecnologías y puedan entonces empezar a conocer de manera paulatina cómo es que funciona la inteligencia artificial, ¿no? En realidad es una herramienta que nos va a permitir obtener precisamente conocimiento, ¿no? O sea, es parte de lo que nosotros vemos como valor, el poder trabajar de manera conjunta con diferentes universidades, con diferentes gobiernos, el poder poner sobre la mesa este tipo de servicios y poder también explicarlos, ¿no? O sea, nosotros al final del día entendemos que la tecnología avanza de manera muy importante, entonces es muy necesario que estos retos de conocimiento se superen. ¿Cómo? Con capacitación. O sea, al final del día vamos a poder sumergirnos en este tipo de cuestiones si nos capacitamos, ¿no? En realidad hemos tenido diferentes cambios en la educación, ¿no? O sea, yo creo que este tipo de retos ya los hemos enfrentado antes. O sea, hace mucho tiempo, pues la gente a lo mejor pues no tenía acceso a las calculadoras, no tenía acceso a los smartphones, al internet, a las computadoras. Es decir, siempre fue muy disruptivo el hecho de tener tecnología, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? O sea, al final del día, lo que pasa es que pone, digamos, en tela de juicio el aprendizaje, pone en tela de juicio cómo es que tú deberías de enseñar a los alumnos, ¿no? A veces, por ejemplo, con la entrada de internet, con la entrada de, por ejemplo, usando los buscadores, de repente, pues el alumno a lo mejor se vuelve un challenge sobre el profesor, ¿no? ¿Por qué? Porque hay información que puede obtener de manera más precisa a través de un buscador, ¿no? Ahora, y esa etapa ya pasó, o sea, eso, y sigue pasando, ¿no? O sea, si el profesor no va bien preparado, si uno no va bien preparado, pues evidentemente te pueden por ahí decir información, o tú puedes decir algo que no es correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor es tanta información que como no la controlas, como no la conoces bien, pues no puedes dar información más precisa, ¿no? Entonces, eso ya pasó. Ahorita con estas herramientas de inteligencia artificial, pues prácticamente está pasando lo mismo. O sea, los alumnos, los profesores, los profesionales, pues usamos la inteligencia artificial. Pero si no la usas de manera responsable, de manera ética, como se mencionaba, definitivamente, pues a lo mejor el resultado no va a ser bueno, ¿no? Entonces, la idea es poder entonces colaborar con las instituciones, con las diferentes empresas. Las alianzas que tiene que hacer una universidad en los niveles medio superior son muy importantes, porque eso da apertura al conocimiento, da apertura a poder saber cómo utilizarla, de qué manera utilizarla, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, estamos tratando de hacer, poder colaborar en eventos de este estilo, poder aportar, ¿no? Existen muchas maneras de aportar el apoyo, ¿no? A través de laboratorios, a través de cupones, créditos. Nosotros, digamos, podemos ofrecer servicios que no implican una inversión fuerte a nivel de infraestructura, ¿no?
¿Y por qué? Porque los servicios los ofrecemos en la nube. Entonces, en la nube, pues existe esa flexibilidad, esa escalabilidad, los pagos son por uso, lo pago, no lo uso, pues no lo pago, simplemente lo apago, lo borro, lo elimino, no pasa nada. Esas son las ventajas que podemos ofrecer y que actualmente estamos haciendo para poder aprovechar estas tecnologías para el sector educativo, básicamente. Muchísimas gracias, Enrique, y antes de darle la palabra, quiero recordarles que tenemos un QR para que puedan mandarnos todas sus preguntas, todos sus cuestionamientos a nuestros panelistas. Al final de las 3 rondas que tenemos vamos a hacer ahí la selección de las preguntas, y ahora voy con Marlene precisamente para profundizar un poco en lo que nos acaba de decir Enrique. Esta vinculación que tienen hoy las empresas pues nos pone a las instituciones, y particularmente ustedes que llevan las universidades tecnológicas y politécnicas, pues en un desafío. ¿Cómo capacito gente para que vaya a una industria cuando se está desarrollando una tecnología casi en tiempo real, y ustedes tienen el desafío de formar a grandes expertos para que puedan darnos salida a todos? ¿Cómo lo están enfrentando este desafío, Marlene? Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto poder compartir este diálogo con diferentes sectores, académico, industria. Y sí, efectivamente, en el caso de las universidades tecnológicas y politécnicas, y me atrevo a decir al subsistema tecnológico, incluyendo el Tecnológico Nacional de México, que forma parte de este subsistema tecnológico, quiero destacar que en el caso de este modelo educativo o forma de programas educativos que corresponden y que tienen este énfasis tecnológico, es muy importante la vinculación con el sector productivo, el sector social y el sector comunitario. Con la reforma que se generó en el 2019 al artículo 3º constitucional y la generación en consecuencia de la Ley General de Educación Superior, se abre la posibilidad, y sobre todo en el subsistema tecnológico, de replantearnos nuestro modelo educativo. En el caso específico de las universidades tecnológicas y politécnicas, hicimos un trabajo de análisis profundo, de tal manera que modificamos nuestro modelo educativo y logramos la transformación de la totalidad de los planes y programas de estudio para poder estar justo alineados a lo que nos establece esta normativa a nivel constitucional. ¿Y cuál es? Pues este derecho que tienen todas las personas a la educación superior, un derecho que debe de aportar el Estado, pero que además tiene que ir transitando a la gratuidad. Bueno, ese es el contexto. Ahora nos vamos a la profundidad. Para hacer o lograr esta transformación de la totalidad de los planes y programas de estudio, generamos un trabajo colectivo, que también así lo manda la misma Ley General de Educación, participativo, donde tuvimos afortunadamente un aproximado de 4,500 profesoras, profesores, académicos en este análisis profundo para cambiar los planes y programas de estudio, pero esto parte a través de algo que nosotros llamamos análisis situacional del trabajo, y donde es muy importante tomar en cuenta cuáles son las necesidades que se tienen en el sector productivo, cuáles son las innovaciones tecnológicas que están en ese momento para poderlos poner en blanco y negro dentro de nuestros programas de estudio. Dentro de esta transformación de los planes y programas de estudio, lo hicimos con un enfoque de no desconocer los aprendizajes de las personas en general. Es decir, en todo momento, y la inteligencia artificial así lo ha demostrado, en todo momento todos y todas estamos aprendiendo, y todos y todas nos sometemos a procesos formativos de actualización, de capacitación o en diferentes escenarios, ya sea para un trabajo o ya sea para el ámbito cultural o social. Y todos esos aprendizajes que hemos adquirido en diferentes momentos de nuestra vida no forman parte de nuestra currícula o no tienen una posibilidad de reconocerse en nuestros procesos formativos que nos lleven en consecuencia a una certificación o a un título o diploma. Parte de esta transformación que hicimos en los planes y programas de estudio, estamos tratando o incluimos, al menos ya existe la carretera, falta poderla transitar,
pero ya existe el medio para que podamos reconocer todos esos aprendizajes que hemos venido adquiriendo y recogiendo a lo largo de nuestra vida y poder hacer ese reconocimiento a través de nuestro currículum actual, hablo del diciembre de 2024, a través del reconocimiento de los créditos académicos que se pudieran obtener a través de esas cualificaciones. Esas cualificaciones que ya forman parte y pueden ser identificadas a través de lo que empezamos a diseñar, que es una matriz de competencias profesionales y donde podemos identificar las habilidades, destrezas y conocimientos que puedan formar parte de este proceso formativo. Está en la pantalla algo que quise presentar en este foro porque es muy importante y tiene que ver con la inteligencia artificial, y al final concluiré con eso. Esto es todo el sistema educativo nacional, cómo está representado en el Marco Nacional de Cualificaciones y como bien señaló el secretario en la sesión de apertura, no podemos pensar únicamente en el proceso formativo que ahorita nos convoca, que es el tipo superior, que está ahí señalado a partir del número 5 en adelante. Tenemos que pensar en el aprendizaje global que abarque justo desde la educación inicial hasta el nivel 8 que está ahí señalado, con esta idea de que el aprendizaje tiene que ser a lo largo de la vida y en todo momento puedes regresar incluso para volver a aprender. Y en este momento estamos justo en este proceso con la inteligencia artificial. Aún y cuando lo creemos o hemos avanzado en nuestros programas de estudio, en nuestra forma de enseñanza a través, en el caso del subsistema tecnológico con énfasis en competencias profesionales, es necesario regresarnos a aprender para poder adaptarnos a los cambios tecnológicos. El aprendizaje por competencias justo nos permite que no tan solo el estudiante tenga esa habilidad de aprender por competencias, sino que nuestros profesores volvamos a formarnos por competencias profesionales. Y dentro de nuestros principales retos académicos, como se establece, bueno, ya avanzamos en uno que es muy importante, que es haber revisado y actualizado los planes y programas de estudio, que en este caso eran demasiado rígidos. Y ahorita ya hay esta flexibilidad de incorporar cualificaciones diversas para poder avanzar en el proceso formativo. El siguiente reto pues es la actualización de nuestras y nuestros profesores, donde sí efectivamente, aun y cuando queremos nosotros o estamos en toda la disposición de poder dar esta actualización, también ya no hay formadores de formadores. Entonces tenemos que regresarnos a atender esta primer problemática que planteó nuestro compañero. Y el siguiente reto, y eso es una de las carencias y que sufrimos mucho en las universidades, sobre todo en el sector público, pues es el tema de la infraestructura y el equipamiento, porque en el caso de estas universidades estamos ubicados en zonas rurales o con una dispersión geográfica bastante significativas y aún el internet y incluso hasta la luz pues son también limitantes que se ven aquí enfocadas. Entonces, esto es a grandes rasgos parte de los retos y parte de esta necesidad de que en todo momento, en el caso del subsistema tecnológico, hemos trabajado con el sector productivo, comunitario y social, pero que además hemos hecho énfasis en la formación dual. Ya hemos diseñado los planes y programas de estudio para la formación dual, tal y como lo establece la Ley General de Educación Superior. Al darle este rango, ya no es una moda la formación dual, ya es una modalidad y por lo tanto así debe de registrarse en la Dirección General de Profesiones para que nuestros profesionistas puedan tener en sus cualificaciones que fueron formados bajo esta modalidad. Muchísimas gracias, Marlene, y vamos a dar también un giro a esta parte de la conversación, sobre todo con esto que nos acaba de plantear Marlene. El tema no es solamente la educación superior, sino es cómo regresamos a todos los niveles, y ahí me gustaría, Íñigo, que desde la experiencia de uno de los 4 grandes actores a nivel mundial, sobre todo en el desarrollo de la inteligencia artificial, donde ustedes que tienen más usuarios que prácticamente un continente,
¿Cómo están viendo el tema del desafío en la educación? Porque la gente lo está implementando estas herramientas en sus teléfonos celulares, en sus redes sociodigitales, pero ¿cómo da el brinco Meta del uso hacia la implementación educativa? Magnífico, pues muchísimas gracias a todas y a todos por la invitación. Sé que este es un horario duro porque ya se quieren ir a comer, entonces trataré de ser lo más breve posible. Y primero, a mí siempre me gusta empezar con un pequeño paréntesis. Yo soy un tecnooptimista. Yo creo que la tecnología ha venido a resolver los grandes problemas de la historia de la humanidad, pero también creo firmemente que la tecnología no es inherentemente mala ni inherentemente buena, es el uso que los seres humanos le queramos dar. Y partamos que la imprenta nos trajo la magia, la belleza de 100 años de soledad, pero también nos trajo el odio de Mein Kampf, ¿no? La radio trajo entretenimiento a miles de millones de hogares, pero también ayudó a organizar el genocidio en Ruanda. Entonces, la tecnología va teniendo esos cambios, y si se fijan, el cambio que vamos teniendo es primero la euforia. ¡Qué emoción! Salió este producto nuevo. Después la vilificación, ¿no? Híjole, esto vino a destruir nuestras vidas, ¿no? Y después tenemos ese momento, eureka, que todas y todos nos sentimos cómodos con la tecnología. Y regresando a la pregunta, parto con otro asegún. Además de trabajar en Meta, yo llevo dando clases en la universidad los últimos 11 años, soy hijo de profesores universitarios, entonces es un tema que para mí es muy personal. Y les voy a decir donde creo que primero viene el tema. El primer tema es que tenemos que quitarnos esa idea de que la inteligencia artificial es apocalíptica. La inteligencia artificial va a ser transformadora. La inteligencia artificial es una herramienta, no nos va a venir a reemplazar. Entonces, creo que esa es la primera cosa que tenemos que pensar y saber que este es el invento más consecuente que tenemos desde la electricidad. Entonces, se va a quedar en nuestras vidas. Mi recomendación, enseñémosles a nuestros alumnos, a nuestras alumnas a usarla, a sentirse cómoda con ella, a aprovecharla. Y les pongo aquí el dato interesantísimo. ¿Sabían que el 60% de los trabajos que realizamos el día de hoy no existían antes de 1945? Entonces, esta herramienta que concentra todo el conocimiento generado en la historia de la humanidad, lo que va a permitir de desarrollar de productividad y de creatividad de todas y todos nosotros va a ser extraordinario. Entonces, ese sería el primer gran consejo. Yo en mi clase, ¿no? Siempre platicaba con el rector de una universidad y le decía, me alarma que hay profesores que no dejen usar la inteligencia artificial. Pues es como cuando te decían de niño, no uses la calculadora, ¿no? Un poco inconsecuente. Entonces, háganlo sentirse cómodos. Yo le dejé a mis alumnos el otro día, yo creo que todas y todos los que somos profesores nos quejamos, los alumnos no leen, ¿no? Es un hecho, pero usemos un medio que ellos sientan cómodos de usarlo. Yo les dejo las tareas en inteligencia artificial y terminan leyendo 10 o 15 veces más de lo que les hubiera dado con la lectura inicial. Segundo gran tema, hagamos esta tecnología de acceso libre, de acceso para todos. En Meta creemos firmemente que esta tecnología tiene que ser abierta, tiene que ser accesible para todos. ¿Y por qué esto es vitalmente importante? Hablaban de la regulación. La regulación no tiene que venir si se hace esto o no se hace esto. Esto va a pasar. El problema es si la haces abierta o no. ¿Por qué? Porque México no va nunca a poder desarrollar su modelo de lenguaje largo. ¿Por qué? Porque no tiene los recursos. Entonces, estos 6, 7, 10, 20 modelos que se desarrollen del lenguaje largo, pues tenemos que tenerlos abiertos para que todos podamos disfrutar y aprovechar esa tecnología. Y el tercer gran consejo, y con esto dejo mi intervención para darle también permiso o paso al resto de los compañeros, es que esta tecnología va a producir un potencial económico sin precedentes. Existen estudios que va a subir desde el 0.5 al 0.7 del PIB global, va a subir la productividad entre el 3 y el 7% de todas las empresas, de todas las instituciones. Hagamos lo imposible para aprender a usarla y yo creo que México está en un papel único. ¿Por qué? Nuestras diferentes herramientas de inteligencia artificial, todas son libres, todas las pueden descargar. En Meta ya llegaron a 1,000 millones de usuarios. ¿Y qué estamos viendo? Que la adopción en México
va por encima de muchos otros países. Entonces, en el ecosistema de grandes empresas de Internet, pues las primeras compañías se desarrollaron en Colombia y en Argentina. La revolución fintech, se fue el dinero a Brasil. Inteligencia artificial, estamos viendo que los grandes emprendimientos están naciendo en México. Entonces, el potencial para la economía mexicana es sin precedentes. Aprovechémoslo, aprendamos a usar, sintámonos cómodos con ello y con eso lo dejo. Muchísimas gracias. Gracias, Íñigo. Y nos sueltas una fórmula, hacer lo imposible para incorporarla. Y ahí es donde quisiera darle la palabra a Vinicius. Vinicius, ¿cómo haces lo imposible, tú como profesor y que has visto también dentro de la experiencia educativa en otras universidades y en otras instituciones, los desafíos que se presentan, uno, entre tus colegas académicos, entre los mismos alumnos, en la idea que tenemos de que porque la tecnología les es dada a las nuevas generaciones, luego entonces saben sacarle el máximo de provecho? ¿Cómo lo ves tú desde esta perspectiva? Pues muchas gracias, doctor Jorge, a los demás, gran participación, Íñigo, gracias a todos. Yo pienso que el primer reto que tenemos que tener mucha claridad cuando hablamos de inteligencia artificial en Latinoamérica, ¿no? En México, en Brasil, es que hay una gran diferencia, hay una gran brecha entre AI y entre IA. No es solamente la traducción en inglés para el español. Aquellos que hablan AI tienen una mentalidad diferente sobre la AI. Aquellos que hablan IA tienen una percepción diferente sobre la inteligencia artificial. Como mencionaba el doctor Lugo hace poquito, siento que tanto en mi país como México, que también es mi país, tenemos un uso clandestino de la inteligencia artificial, ¿no? Un uso casi que oculto entre los profesores, también los estudiantes, ¿no? Te caché que utilizaste inteligencia artificial, escuché por ahí un maestro a su alumno. Igual también un profesor que utiliza y no quiere saber que sepan que utiliza porque parece que disminuye su capacidad de ser profesor. Entonces habrá que ver que la inteligencia artificial no carece de un uso clandestino, al contrario, tenemos que ser muy transparentes con el uso. E aí entra a aplicabilidade, não, de como utilizamos protocolos de uso, ética, maneiras de trabalhar de forma propositiva com inteligência artificial, que nos impulsiona, que nos hace chegar mais rápido e mais lejos a alguns lugares. E outro reto, a parte da diferença da AI com a IA, em meu ponto de vista, é o tempo também da velocidade da tecnologia, da inovação. A inteligência artificial, vemos que a cada 3 meses, 4 meses, aparece um modelo novo, não? Aqui temos Meta com Llama e vários modelos de inteligência artificial que a muito curto prazo são publicados e são públicos para que qualquer possa utilizar e provar. Pero então, a velocidade da inteligência artificial e de qualquer inovação é muito mais acelerada que a velocidade dos planos de estudo que temos na universidade, nas universidades, e na educação de modo geral. Não temos que cambiar a cada 4 anos, a cada 5 anos, a cada 6 anos, um plano de trabalho em uma universidade. Então, estamos já rezagados, porque é capaz que esse estudante que empieza a estudar hoje, a classe 1, em 4 anos que se gradua, pues se formou para algo que já não existe. Então, a velocidade também da tecnologia, às vezes, nos ultrapassa a velocidade do câmbio na academia. E também temos aí um grande problema. Países que falam AI em lugar de IA são muito transparentes. Les gusta presumir que utilizam inteligência artificial em suas classes. Não por nada, quando pões em Google, aparece que Finlândia, Singapur, China estão utilizando inteligência artificial desde a parte mais secundária, não, de pensar utilizando inteligência artificial, até em planos de estudo, pues, de nível superior. Aqui em Latinoamérica, às vezes, queremos ocultar que estamos utilizando inteligência artificial no dia a dia, é um uso clandestino. Então, aqui queria invitar-les a cambiar um pouco a perspectiva do uso da inteligência artificial, que seja mais transparente, que se diga, estou usando inteligência artificial desta forma, desta maneira. E pensemos também que a inteligência artificial, mais que uma ferramenta, é uma forma de pensar. Não quero mais usar a inteligência artificial, quero pensar com inteligência artificial. Inteligência artificial é uma habilidade blanda já hoje em dia. E pensar ha cambiado e a inteligência artificial nos vem a mostrar isto. Gracias, Vinicius. Nos hablas de diferencias culturales, diferencias cognitivas, diferencias en los modos de apropiarnos de estas tecnologías y sus usos, y esto pues trae grandes retos y desafíos. Y con ello me gustaría entrar a la segunda fase de este panel, que tiene que ver con los perfiles, con justo qué tipo de perfil requerimos entonces hoy día en las organizaciones,
en las instituciones educativas para poder dar el brinco a una implementación mucho más homogénea. Y quisiera arrancar otra vez contigo, José, para hablar desde la parte educativa. ¿Qué perfil requeriríamos a la luz de lo que ustedes están haciendo en el laboratorio, ahí en UNAM, de nuevos profesores? ¿Qué competencias requiere un profesor? ¿Cómo tiene que estar trabajando, hacer el rediseño curricular para poder implementarlo a nivel educativo? Bien. Lo primero que me gustaría señalar es una cosa que creo que nos va a dejar tranquilos y tranquilas, respaldando todo lo que dijeron mis compañeras y compañeros, no se suplanta. La creatividad, la pasión y las ganas de la vida no vienen en la IA. Eso es de nosotras y nosotros. A mí me preocupa mucho cuando estudiantes llegan con trabajos plagiados, que son muchos, por cierto, es otro tema que podríamos después tener. A mí me preocupa que no haya creatividad, ganas y pasión por investigar algo. O sea, a ver, si ahorita me dicen, oye, ¿qué te pareció la nueva serie de Netflix de los adolescentes? Platicamos. Oye, ¿cómo ves a los colegas que están del otro lado? Platicamos. Hay muchos temas. La vida es eso. La vida es la posibilidad de hablar sobre cosas que nos gustan, investigarlo. Tenemos ahí un problema que no viene con la IA. La IA viene a potenciar y a visibilizar muchos temas como el plagio, que quizá no lo habíamos visto tal cual, pero ya estaba ahí. Ya había gente que hacía tesis, ya había gente que les hacía las tareas. Esa pasión y esas ganas de investigar y de conocer me parece que también nos tiene que llevar a generar procesos de enseñanza-aprendizaje, y conecto con la pregunta, y también nos los dijo nuestra compañera, recuérdame tu nombre, Marlene, un proceso de educación continua. Creo que sí es un antes y después. El que hoy no basta con que yo les diga, soy doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, mi línea de investigación son las brechas. Excelente, doctor, qué bueno que lo leyeron entre sus colegas, qué bueno que lo citan sus colegas, en Google Escolar tiene 1000 citas. Explíqueme y haga algo con las brechas en mi institución. ¿Qué metodologías necesitamos? La educación que me dio la UNAM, que amo profundamente porque vengo desde CCH en la UNAM, les digo la verdad, no es suficiente. Yo he aprendido mucho en YouTube, he aprendido mucho en TikTok, he aprendido mucho platicando con colegas, he aprendido mucho platicando con infancias, adolescencias y escuchando, para que no nos pase como está pasando ahorita con el impacto psicoemocional de la serie de adolescentes, que no nos estamos dando cuenta que no nos estamos escuchando entre nosotras y nosotros. Regresando, comentaba hace un momento también con algunos colegas en Radio Pasillo, promptear, ¿no? Así como en su momento era chatear, ¿se acuerdan? Que fue muy así, ay, ya estás chateando, hoy necesitamos aprender a promptear. No desde la parte técnica. El prompt, para quien no esté familiarizado o familiarizada, es la instrucción que tú colocas en la inteligencia artificial, sobre todo generativa, para que te dé una salida y sea una respuesta que a ti te signifique y sepas evaluar, sepas responsabilizarte de ese uso. Ustedes han prompteado seguramente o dando una instrucción o puesto un comando cuando llegan a Google y colocan una pregunta. Esa pregunta es muy importante saber generar. Hoy ya hay ingenierías del prompt. 2, carreras que tengan que ver con la interdisciplina entre ingenierías y humanidades y la parte social. Las artes hoy son fundamentales porque nos abren la posibilidad de ser y hacer. 3, analistas de seguridad de datos y también que sepan generar metodologías situadas a nivel de distintas instituciones. 4, ya lo hemos platicado aquí, el nuevo profesor que retome lo mejor de la educación tradicional porque no se ha ido, no se irá y sigue siendo importante ver, sigue siendo importante leer, sigue siendo importante saber hablar, y eso se junta con el paradigma de la inteligencia artificial generativa. 5, metodólogos online. Metodólogos que no nada más se queden en el escritorio y resuelvan desde libros, porque hoy incluso los libros también ya están digitalizados y muchos de ellos están en bases de datos como ResearchRabbit o SciSpace, que por cierto hay una diferencia. ResearchRabbit es de código abierto. El tema de los datos abiertos es importantísimo. Necesitamos especialistas que nos lo expliquen, pero nos acompañen también y faciliten dichos conocimientos. Y finalmente, me parece que también tomadores de decisiones y de política pública online, que sepan saber qué hacer con tantos datos. Hoy el problema ya no es la falta de datos, nos dice el colega Carlos Escolari, es que estamos infoxicados. Hay tantos datos que ahora necesitamos saber discriminar cuáles sí, cuáles no, cuáles tienen sesgos, cuáles no tienen sesgos, y pensar que la IA es una parte,
pero las películas de Pasolini no están ni en YouTube. Mucho del conocimiento ancestral no está en libros. Hay muchas otras formas de conocimiento que complementan este nuevo ecosistema. Especialistas en estas áreas hoy son bienvenidos y no podemos pensar otro futuro que no sea el de la interdisciplina. Necesitamos aprender a trabajar entre todas y todos, todos y todas. Gracias, Jorge. Gracias, Josué. Nos hablas de interdisciplina, pero también nos hablas de otras competencias. Decías, no bastan ya las competencias duras, las competencias blandas. Parece que las competencias humanas son las que vamos a tener que empezar a impulsar, como este tema, la creatividad, lo analítico, ¿no? Los juicios críticos, para poder hacer discernimiento. En el ámbito profesional, ¿qué estarían viendo ustedes que se requiere como competencias para poder empezar a formar expertos en este sector? Ahí, Enrique. Creo que sí, gracias. De hecho, todo se resume con actitud, ¿no? Al final del día, como lo han comentado, finalmente para poder entrar y conocer y, digamos, no tener miedo, finalmente lo que necesitamos es actitud. Y no solamente en este tema, digamos, que estamos hablando de inteligencia artificial, sino a nivel de la vida, ¿no? Finalmente, quien no tiene actitud, pues es muy difícil que llegue a progresar. Entonces, el hecho profesional se vuelve cada vez más interesante, más competitivo. Realmente no basta el hecho de tener una maestría, el tener un título. Nos hemos dado cuenta que existe gente con mucha actitud que no necesariamente tiene un título profesional, pero que tiene toda la experiencia para poder sacar adelante lo que necesita una organización. Entonces, lo que hemos estado viendo es que si no hay actitud, es muy difícil que aunque tengas un título, pues puedas progresar, ¿no? Entonces, la actitud va a permitir precisamente meterse a este tipo de cuestiones nuevas, pues desconocidas, ¿no? Generalmente el ser humano pues sí tiene miedo al cambio, tiene miedo a lo desconocido. Entonces, cuando hablamos de inteligencia artificial y hablamos de Big Data y cuestiones, digamos, procesamiento de datos y este tipo de cosas, pues de repente simplemente escuchando el nombre o el tecnicismo, la gente, pues de repente podemos agachar la cabeza o decir, no, pues es, quién sabe cómo se come, ¿no? Al final del día lo que tenemos que hacer es poder entrar en ese terreno. Finalmente existen muchas herramientas que nos van a permitir acceder al conocimiento, no necesariamente, digamos, como lo he dicho, a nivel de una carrera profesional. O sea, hay muchas herramientas en línea actualmente, existen plataformas gratuitas, obviamente existen plataformas de pago, donde si yo tengo alguna duda, si tengo alguna necesidad, evidentemente puedo documentarme a través de esas plataformas, ¿no? Entonces, profesionalmente, lo que se busca actualmente es la actitud, evidentemente ser autodidacta. Esto pues es algo que necesariamente se necesita. O sea, ustedes saben que finalmente mucho de lo que conocemos, aprendemos, pues no nos lo dan todo en la escuela, ¿verdad? O no nos lo da toda la familia. Al final del día depende mucho de cómo es que nosotros vamos a afrontar estos retos, cómo nos vamos a documentar, y eso a nivel profesional se está buscando mucho en la contratación de la empleabilidad, ¿no? Al final del día la gente buscamos, y también los egresados, digamos los estudiantes, finalmente existe ese reto, ¿no? Donde dicen, ¿sabes qué? Pues ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, o me piden experiencia o me piden un título. Finalmente tenemos que ver cómo aportar a nivel profesional. Nosotros como una organización ofrecemos ciertos programas para poder dar ese paso de profesionalismo al estudiante, incluso también a los profesores, para poder internarse en un ambiente laboral real y que eso sirva como una experiencia para que cuando terminen esa parte interna, pues puedan entonces posicionarse de mejor manera. Entonces la idea es colaborar, ¿no? Buscar siempre, digamos, seguir avanzando, no tener miedo a estos cambios. Son paradigmas que, como decía yo en un inicio, ya hemos vivido muchos paradigmas. O sea, la verdad es que cada cambio, cada brinco tecnológico siempre trae un cambio fuerte. Y entonces, este es un cambio más. Al final del día hay que adoptarlo, hay que meternos, porque profesionalmente sí va a haber una implicación si no nos introducimos de manera correcta con el conocimiento de estas tecnologías, ¿no?
Gracias, Enrique. Nos hablas de conocimientos, pero sobre todo de actitud. Pero ahí me voy a ir con el gran desafío que tienen ustedes en las universidades tecnológicas y politécnicas. Saber cómo conocimiento y actitud te lleva a modificar un plan de estudios cuando sabemos que todos los que estamos en la academia nos podemos tardar 5 años en el rediseño curricular entre lo que lo haces, lo mandas a la SEP, lo implementas y todo lo que estás enseñando es obsoleto, ¿no? Entonces ahí, ¿cómo le hacen ustedes en términos de actitud, un poco robándonos las palabras de Enrique, para que esto lo puedan meter a gran velocidad y formar estos nuevos conocimientos y competencias en los profesionales, en todos los sectores? Sí, de hecho, esa fue la base con la cual se transformó la totalidad de los planes y programas de estudio de las universidades tecnológicas y politécnicas. Referí en mi intervención anterior a las competencias profesionales. Hasta antes de esta reforma, las competencias profesionales que se enseñaban en las aulas se focalizaban a 2 elementos de las 4 que forman parte de las competencias profesionales, que era el saber y el saber hacer. En esta transformación complementamos estas competencias profesionales con el ser y el convivir. Estos 2 elementos que parecieran discurso y que parecieran una moda, pues en este caso ya no lo es. Generamos dentro de la malla curricular en asignaturas que se interconectan entre ellas, que se llaman transversales y que justo permiten el desarrollo del pensamiento crítico, de habilidades blandas como las conocemos entre todas, y también esta parte que ahorita después de la pandemia pues se hizo necesaria, la parte socioemocional. Buscamos que justo la educación que estamos ahorita estableciendo en las universidades tenga ese desarrollo integral de las y los estudiantes. Este cambio era necesario, sí tengo que confesarlo, uno de los retos, regresando a los retos, fue convencer a la generalidad de este cambio que se tenía que dar y que ya no podía esperar ni un cuatrimestre más ni un año más. Muchos pensaban que era por el tema del cambio de gobierno, sin embargo yo les dije, no puede ser y las decisiones no podemos dejarlas a cambios de gobierno o a transiciones, sino que es responsabilidad nuestra. Si estamos viendo que existe una problemática social y que parte de la descomposición del tejido social que se ha dado en nuestro país, pues es necesario tomar acciones de fondo. Y ese fue uno de los motivantes para cambiar nuestros planes y programas de estudio, fortalecer las competencias profesionales en estos 2 ámbitos que son básicos para los jóvenes y también permear, porque esto es para las nuevas generaciones, pero también la responsabilidad que se llevaron las y los rectores es permear estos elementos hacia las generaciones que ahorita ya están en el aula. Gracias, Marlene. Íñigo, cuando estábamos por entrar a este foro, me hablabas de este texto de Thomas Friedman, precisamente, en el que hablaba de quiénes van a tener una ventaja competitiva en este territorio. Y sobre ello me gustaría que profundizáramos, porque ¿cómo ve Meta precisamente en términos de las competencias que hay que ir formando? Pues quiénes van a tener más capacidad para poderse desenvolver en este nuevo continente digital. Yo creo que más que Meta, yo creo que si tú le preguntas a cualquier empleador de cualquier área, lo primero que le va a preguntar a esa persona de nuevo ingreso es, ¿tú sabes usar inteligencia artificial? ¿Sí o no? Y el valor agregado, como ha sido en todas las generaciones, que el nuevo integrante a la fuerza laboral le va a dar, a lo mejor, llámese al socio del despacho, al director del hospital, busquen la materia que quieran, va a ser sé mi Sherpa, llévame a entender estas nuevas tecnologías, tú que eres nativo digitalmente. Yo creo que esta generación que me ha tocado irla formando durante más de una década, no le damos el crédito suficiente. Los jóvenes que hoy están en la universidad son nativos digitales, ellos nacieron con el internet, entonces es algo que tenemos que valorar. Entonces yo creo que algo que el empleador va a buscar es si esa persona no sabe implementar la inteligencia artificial al trabajo A, al trabajo B o al trabajo C. Yo creo que luego estos conceptos terminan siendo un poco abstractos si no hablamos de hechos reales que podemos mostrar el potencial hoy que tiene la inteligencia artificial.
Para nosotros en Meta la inteligencia artificial no es nueva, llevamos trabajando con ella por más de 10 años y hoy nos permite detectar el 99.9% de las imágenes de pornografía antes de que se suban a la plataforma, 99.8% de las cuentas falsas antes de que se suban a la plataforma y 96.4% del discurso de odio antes o cuando se está subiendo a la plataforma. Hoy no podríamos moderar más o menos 1.1 mil millones de piezas de contenido cada segundo sin estas herramientas. Hoy Stanford desarrolló un sistema de inteligencia artificial con fines oncológicos que te permite detectar con un 97% de certeza qué probabilidades tienes de que te dé cáncer cervicuterino o de mama, inclusive antes de que te suceda, al analizar miles de marcadores oncológicos que un diagnóstico tradicional no te lo puede usar. Hoy los jueces en Estados Unidos, los jueces federales encontraron que desproporcionalmente sentenciaban más a afrodescendientes y a latinos y hoy analizan a través de un algoritmo de inteligencia artificial qué sentencia debería tener A o B, ellos deciden si la toman o no, pero evitan el sesgo a la hora de tomar las decisiones. Otro ejemplo que también me gustaría como poner, y esto en temas educativos, nosotros tenemos un programa que para mí es muy cercano a mi corazón que se llama Ninguna lengua dejada atrás. Entonces, hoy podemos rescatar lenguas que estaban en riesgo en perderse. Nosotros somos la primera gran empresa de tecnología que traduce sus contenidos digitales a lenguas indígenas en México. Entonces, tú hoy imagínate que puede una persona en Chiapas que habla tzotzil como su primera lengua aprender los mismos contenidos que podemos aprender tú y yo gracias a estos programas de traducción inmediata. Entonces, el potencial ya lo estamos viendo ahora y al tener un modelo abierto, imagínense los programas que pueden hacer todas y todos utilizando estos enormes modelos de lenguaje largo o bien modelos de difusión de imagen. Hoy imagínense que una MIPYME no necesita contratar al mejor diseñador para hacer los copies de su empresa que emplea a 4 personas en el estado de Campeche. Hoy todo esto ya se puede hacer el día de hoy. Entonces, creo que desde el punto ejecutivo, y me encantó lo que decías tú, el modelo multidisciplinario. Creo que lo hemos visto y un modelo muy exitoso es generar hackatones. El primer hackatón de América Latina con Lama 3 lo hicimos con Centro y básicamente juntamos expertos en sistemas como personas que se dedican a humanidades u otras materias y lo que salieron fueron nuevos emprendimientos que tienen el potencial de cambiar el mundo. Y así es lo que nosotros desde el aula podemos fomentar, estos modelos interdisciplinarios que produzcan el siguiente gran emprendimiento que vaya a transformar el mundo. Podemos ver en México compañías que hoy han desarrollado hasta programas para propiciar una salud mental a través de chatbots o agentes de inteligencia artificial. Es decir, el potencial no tiene límite, sin embargo, lo que tenemos que seguir haciendo es mostrarle a las y a los educadores, así como a las y los alumnos, los casos prácticos o el potencial que tiene la inteligencia artificial y quién sabe, a lo mejor en esta aula tenemos el siguiente gran unicornio mexicano. Mil gracias. Gracias, Íñigo. Vinicius, en términos de estas competencias, hemos estado hablando ahorita que no solamente se requiere, vamos a decirles, una alfabetización tecnológica, sino que requerimos multialfabetizaciones para poder hacer frente ya no nada más a la implementación de estas tecnologías, sino darle muchas salidas desde el ámbito académico. ¿Cómo le hace hoy un profesor que tiene que estar al día, que tiene que estar capacitado? Ya nos decía Lugo, pues YouTube, te metes a buscar qué hay publicado en las redes sociales, en algunos microcursos, pero ¿cómo le hace un profesor hoy día para cumplir con estas competencias y multialfabetizaciones? Pues hablar de perfiles, ¿no? Perfiles que pudieran empezar a aparecer, a existir. Yo veo la inteligencia artificial como una lengua, como casi un idioma. Cualquiera puede aprender inglés, cualquiera puede aprender portugués, español, mandarín, lo que sea. La inteligencia artificial es un lenguaje, es una forma de hasta expresarse, si ponemos así. No hay un requisito básico para aprender inglés, como tampoco hay
uno para aprender inteligencia artificial. Entonces, la inteligencia artificial misma, tenemos que verla, que la gran parte de las empresas que demandan perfiles hoy en día de inteligencia artificial no son empresas de tecnología, son empresas bastante transversales, ¿no? Empresas desde las áreas sociales, medicina, biología, humanidades mismo. Entonces, las vacantes hoy en día, ¿no? La gran mayoría de vacantes abiertas hoy en día, com profissionistas que pedem inteligência artificial como conhecimento, são empresas que não são de tecnologia. Então, me gostaria que a partir de hoje pudéssemos ver a inteligência artificial como uma habilidade blanda, como uma habilidade transversal, que vai muito mais allá de uma área técnica, uma área tecnológica. Nada nos ensinou a aprender espanhol, vão ensinar-nos a aprender tecnologia, inteligência artificial. Então, por isso é tão importante e relevante desde a secundária começar a criar modelos de aprendizagem já com inteligência artificial, como se hace em Singapur desde há mais de 4 ou 5 anos, como se hace em China, como se hace em Coreia do Sul, onde se postula uma forma de pensar utilizando inteligência artificial. Eu mesmo, que trabalho já tem algum par de anos com inteligência artificial, mais que buscar respostas, eu busco racionamento através da inteligência artificial. Modelos mais avançados, se haces clique em mostrar pensamento, te vai ensinar como a inteligência artificial chegou à resposta. E a aprendizagem se dá desde aí. Como posso eu aprender a racionar? Como posso eu aprender a chegar a essa resposta seguindo a mesma ruta intelectual que hizo a inteligência artificial para dar essa resposta? Então, perfiles híbridos. Já não temos médicos que solamente fazem medicinas, temos médicos que conseguem interpretar dados, médicos que conseguem interpretar analíticas não, de inteligência artificial, comunicadores que conseguem comunicar-se através de avatares. E, por certo, aqui quero fazer uma invitação. Se pode apuntar uma página rapidamente. Eu criei em la mañana para venir a este fórum uma página que se chama Fórum IA, em espanhol, não AI, IA, Fórum IA.online. Online, não? Online normal. Então, Fórum IA.online. Pode entrar ahorita mesmo em seus teléfonos, desde aí. E mientras estou aqui falando, meu telefone está gravando o que estamos falando. E a fim do congresso, a fim do fórum, vou poner um stop. Tudo o que platicamos acá vai estar armazenado em um chatbot com inteligência artificial para que possam consultar o que platicamos. Também em fórumiA.online tenho um avatar de inteligência artificial que é muito similar a mim, idêntico a mim. Então, eu me entrevistei a mim mesmo perguntando sobre perfis híbridos de profissionistas com inteligência artificial e várias outras perguntas que nos fez o Dr. Hidalgo. Então, invito a que consultem fórumiA.online. E, bueno, pensemos que a partir de hoje, aqui vem inteligência artificial, assim como vemos o idioma, é um linguagem, temos que alfabetizar-nos. Gracias, Vinicius. Pues ahí está la invitación, foroia.online, para que puedan consultar todo lo que estamos dialogando. Se está ahí concentrando también en este espacio en tiempo real. Pueden chatear con el avatar que está creando ahorita Vinicius para que puedan ver lo que puede aplicarse de las tecnologías. Josué, yéndonos un poco sobre estos retos de diseño de futuro. Ahorita estamos hablando inteligencia artificial, pero hay temas de Internet de las cosas, ¿no? Big Data, minería de información, robótica. ¿Cuáles van a ser estos retos para este nuevo futuro que estamos haciendo en términos de la formación de talento? ¿Qué tipo de talento perciben ustedes? Y esta va a ser prácticamente la pregunta para todos, ¿no? Para el futuro que estamos empezando a crear desde hace algunos años, ¿no? Pero que ya estamos empezando a ver sus implicaciones. Josué. Bien, creo que un primer reto que no podemos olvidar es el de las brechas, que si bien INEGI apunta a que 8 de cada 10 mexicanos y mexicanas tienen conectividad, esos 2 de cada 10 aún están fuera de este entorno que estamos platicando, entonces hay que apuntar no solamente al diagnóstico, sino a la acción. Y creo que ahí tenemos que conjuntar elementos de política pública, de sector privado y también creo que de quienes nos dedicamos a los sectores académicos. Me parece que es importantísimo sacar las metodologías, trabajar con diversas comunidades, trabajar comunidades de interior de la República y lanzar programas de alfabetización en IA, ¿no? Creo que es algo muy importante que hoy se tienen que atajar. Otro reto es quienes ahorita son outsiders, quienes están en el rezago digital, cómo irles incorporando estas dinámicas con procesos situados, porque insisto, si no puede ser contraproducente. A veces ya las resistencias que se tienen subjetivas y culturales se hacen mayores
¿Por qué? Porque no me abrió ChatGPT. ¿Por qué? Porque no me abrió Gemini. ¿Por qué? Porque me dio una alucinación. Y este proceso, como todo proceso que vale la pena en la vida, es de mucha paciencia. Parece que es fácil, ¿no? Y lo que les mostró Vinicius es extraordinario porque es la potencialidad que puede tener la IA generativa. Pero es lento, o sea, Vinicius viene también de un proceso de aprendizaje, aprende rápido, pero estuvimos platicando al mismo tiempo, tiene una formación, o sea, estos procesos son lentos, porque de pronto también pensamos que vamos a llegar y nos va a resolver ya la vida, la inteligencia artificial generativa, y por supuesto que no. Hay que ir paso a paso, poco a poco, ese es otro reto. Otro reto es desde política pública, cuáles son las políticas públicas y educativas que hacen falta. Y quiero cerrar con un ejemplo muy concreto de mi compañero, el doctor Miguel Barrera, que es, a quien le agradezco mucho porque fue de los primeros que empezó a poner en agenda académica el tema de investigación, acción de IA. Entonces Miguel coordinaba la maestría en Ciencias Sociales en la Autónoma de Quintana Roo, en donde hay una fuerte presencia de maya hablantes y del mayañol, como le llama también, un poquito también cercano a lo que dice Íñigo. Forma muy bien a esta generación con conocimientos teóricos, todo lo que implica estudiar ciencias sociales pre-IA. Vienen a hacer un examen a un posgrado de excelencia aquí público en la Ciudad de México, y hace un par de años les piden que sepan promptear y les piden que sepan ciencia de datos. Pasan bien todo el examen sus 2 alumnos, salvo esos puntos, y lo rechazan. Y de ahí es lo que me dijo él. Yo, como encargado de una institución, bueno, de un posgrado público, necesito alfabetizar a mis estudiantes en estos temas y va muy lento la currícula, vamos a dar talleres, educación continua. Empezó a dar talleres, fueron un éxito, con sus riesgos también, o sea, con sus riesgos, los colegas se han titulado más, están entre ellos enseñándose, están haciendo asistentes de IA en mayañol, es una cosa muy, muy interesante. Y ahorita está trabajando él con colegios de bachilleres en Chiapas y con profesores y profesoras, sobre todo de matemáticas y literatura, que le he detectado son quienes más resistencias tienen. Y en este trabajo del trabajo, también está trabajando con niños y niñas mayañoles, que hablan mayañol, y es bien interesante porque a partir de la sabiduría que ya tienen, están aprendiendo a promptear, y ahora sus cuentos que les contaban además sus abuelitas, abuelitos, les ponen una imagen con IA y luego se arma un proceso reflexivo. Estas son metodologías que se pueden implementar y digamos que son oportunidades que el riesgo se convierte en una posibilidad de educación, de acción y finalmente de trabajo colaborativo. Creo que en nuestra Latinoamérica y en México podemos aprovechar mucho de nuestra cultura política, mucho de lo que somos, para fomentar también una apropiación colectiva de estas herramientas y aprender intergeneracionalmente. Sí, el profesor de 65 años tiene mucho que aprender del chavito de 18 años, y hemos hecho esos talleres y han sido extraordinarias las experiencias. Gracias, Jorge. Gracias, Josué, y me encanta esto que hablas sobre el tema de tomarlo con calma, un poco como el prompt que le vamos a meter de Take Your Time, también ahí a la IA. Y ya hablaba de ello un poco el poeta Pedro Enríquez, decía, todos nos maravillamos con un rayo porque vemos cómo se gesta la luz, ¿no? Pero dice, pero hay que recordar que la luz se hace despacio, ¿no? Un poco sobre esta tónica, y ahí es donde quisiera brincar al tema del diseño del futuro. ¿Cómo lo ven ustedes desde Huawei con este tipo de nuevo reto que se les trae? Sí, claro. De hecho, parte de todo esto que hemos estado viendo para poder entonces adoptar la tecnología, etcétera, etcétera, al final del día yo quisiera compartirles cómo es que este tipo de nuevas tecnologías se deben de tomar. Al final del día, esto se vuelve un modelo de responsabilidad compartida, ¿no? O sea, el modelo de responsabilidad compartida es un concepto pues que existe en términos tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, en la parte que yo vengo, que es un tema de nube pública, este concepto es la base para poder hacer que los usuarios tengan responsabilidad y el proveedor también. Es decir, la inteligencia artificial existe y hay plataformas que pueden ser utilizadas por diferentes usuarios. Realmente el uso que le demos, realmente la explotación que demos sobre este tipo de herramientas es nuestra responsabilidad, ¿no? Al final del día, si tú ocupas ese tipo de servicio, lo vas a estar utilizando con la información que tú alimentes, te va a dar ciertas salidas en base a la que tú alimentes y es tu responsabilidad, ¿no? Al final del día, tú tienes que
ver de qué forma vas a utilizarlo. Vas a poder entonces sacarle esa ventaja, vas a poder entonces brindar, digamos, un uso adecuado para que puedas obtener precisamente el beneficio que es la parte del conocimiento final, ¿no? Entonces, el mensaje que yo les puedo dar es que finalmente la adopción de este servicio de inteligencia artificial es accesible de alguna manera pues casi para todos. Evidentemente, como bien comentaba Josué, hay algunos rezagos en algunas otras partes que se tienen que resolver para poder entonces sacar este beneficio, ¿no? Pero finalmente la idea es poder dar este paso con la responsabilidad del uso de esta tecnología para poder tener un mejor resultado, ¿no? Entonces, básicamente es eso, Jorge. Gracias, Enrique. Marlene, talento. ¿Qué tipo de talento necesitamos para este nuevo futuro a la luz de lo que ustedes están haciendo? Pues bien, hemos fortalecido las competencias específicas para ser buenos técnicos en varias de las disciplinas, que incluso ya mencionó algunas de las carreras. Sin embargo, el otro elemento que referí con relación a las competencias que van dirigidas al ser y al convivir, creo que nos falta fortalecer la parte, bueno, y ahí ya es un tema de gobierno, también la parte de la regulación que se ha mencionado, porque no tenemos especialistas en el área del derecho. No tenemos, habemos muchos abogados, sin embargo, aún así, nuestra actual normativa está limitada y no hemos generado una normativa que nos permita justo generar estos protocolos de uso de la IA, del uso de las tecnologías, como comentabas, o sea, ¿dónde queda la parte intelectual con respecto a lo que yo generé como persona y lo que estoy apoyándome con la IA? No existe realmente una normativa, un protocolo que nos permita poder verificar esta situación y dónde estaría esa limitante. Dentro de la normatividad actual, y ya hablando en términos reales y con los pies en la tierra, prácticamente todas y todos nos hemos visto ante la frustración de presentarnos en alguna oficina de gobierno o tratando de hacer un trámite vía uso de las tecnologías e incluso acompañados en muchas ocasiones de la IA. Sin embargo, todo el proceso está muy bien, pero al final tienes que hacer presencia física en una oficina. ¿Por qué? Porque nuevamente volvemos a esta parte donde no hemos avanzado en la parte normativa y nuestra Ley Federal de Procedimiento Administrativo solo refiere en dos momentos la parte de las notificaciones vía electrónica, pero aún así queda mucho a la discrecionalidad y no queda muy claro en qué momento esa notificación electrónica es válida. Entonces, si no hemos avanzado en este tema tan básico que es la simple notificación electrónica, el pensar en el uso regulado y más en el ámbito educativo de las tecnologías y en este caso de la inteligencia artificial, creo que pues tendríamos que empezar a avanzar por ahí. Retomando un poco el entorno de este foro, estamos hablando de la conformación de un observatorio y creo que es en este sentido donde tenemos que cuestionarnos que parte de nuestros perfiles que tenemos que generar es pensando en generar grupos interdisciplinarios para poder hacer una regulación que no se convierta en un ancla, sino todo lo contrario, que sea una ruta, que nos marque esa ruta, ese camino, para poder hacer un uso responsable, ético, democrático. O sea, esto tiene que ser muy, hago el énfasis que tiene que ser democrático, tiene que ser para todos, donde se dé esta equidad hacia la IA y en general a las tecnologías de la información. Y también retomando y esos son principios constitucionales, el uso de los datos personales, la transparencia y la rendición de cuentas. Esos son elementos básicos que tenemos que ahorita ponerlos en la mesa, plantearlos y buscar
que los perfiles que se desarrollen y trabajemos en el tema de inteligencias artificiales tengamos en todo momento estos principios que están incluso en la Constitución. Gracias, Marlene. Íñigo, a la luz de lo que te ha tocado a ti en el sector privado, en el sector de desarrollo, ¿cuál deberían de ser estos vínculos que se tendrían que tener entre la academia, la empresa, para diseñar talento para el futuro? Yo creo que la vinculación debe ser absoluta, ¿no? ¿Y por qué? Porque el modelo que funciona es el modelo multiactor. Nosotros la tecnología la tenemos que pensar como la ecología. Nosotros no podemos resolver los grandes problemas de la tecnología o de la ecología si no buscamos un modelo multiactor en el que participe sector privado, sector público, academia, sociedad civil, partes interesadas. ¿Por qué? Porque el Internet, la tecnología es agnóstica, no es de nadie. Todos tenemos el derecho a utilizarla. Entonces, el único modelo que nos va a llevar a las resoluciones que nosotros deseamos es este modelo multiactor. Si desviamos de este modelo, pues el impacto va a ser tremendo. Vamos a poner que tú desde el punto de vista regulatorio logras el éxito cuando regulas el qué, ¿no? ¿Qué conducta quieres predecir? ¿Qué impacto quieres que esto genere? No el cómo. Y la única manera de hacerla es si estás analizando algo. Tú regulas algo que impacta a miles de millones de MIPYMES, que hoy generan 8 de cada 10 nuevos empleos en el país, estás perdido, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es generar este modelo multiactor. Nosotros no buscamos regular diciendo se prohíben los aviones. Lo que queremos lograr es el qué, es cómo hacemos que los aviones no se caigan, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que esto no suceda? Entonces, creo que eso es el primer tema que me gustaría dejarles. El segundo, reiterarles, la tecnología no es apocalíptica, la inteligencia artificial no es apocalíptica, es transformativa. Usémosla, mejoremos nuestra productividad, mejoremos nuestra creatividad. Y por último, les quiero dejar un tema, porque ya sé que es hora de la comida y si no ya todo el mundo se nos va a ir. Entonces dejarles, ¿alguien sabe quién es Ned Ludd? ¿Alguien ha escuchado ese nombre? Ned Ludd. No lo están checando en ChatGPT o en Google, bueno, pero el punto es, Ned Ludd era un señor que en el siglo XIX lo que buscaba, estaba en contra de la revolución industrial en Inglaterra. El señor llegó a tener un grupo de muchísimas personas, cuando les digo muchísimas personas, estoy hablando de decenas de miles de personas que lo seguían, iba quemando las fábricas por Manchester, por Londres, por Birmingham, ¿no? Porque estaban en contra de la revolución industrial. Nadie de ustedes sabe quién es Ned Ludd. Entonces, yo lo que les quiero decir es que una vez que el hábito de consumo se da, que cambiamos nuestra manera en la que interactuamos con la tecnología, no hay vuelta atrás, la tecnología está para quedarse. Fíjense cómo nosotros hemos usado el Internet. Primero a través del texto, ¿no? Mandábamos chats, mails, luego imágenes, ¿no? La era de Facebook, de Instagram. Luego cambiamos al video largo y hoy estamos en el video corto. Entonces, cómo interactuamos con la tecnología va cambiando y no hay manera que lo podamos evitar. Entonces, mi sugerencia es adaptémosla, usémoslo para los fines correctos y logramos que transforme nuestras vidas y nuestra economía. Muchas gracias. Gracias, Íñigo. Vinicius, rápidamente, porque nos están diciendo que el tiempo nos queda corto, pero ¿cuál sería entonces para ti vamos a decir, perfil que deberíamos estar formando de talento para este nuevo futuro? Sí, creo que esa es la anterior, ¿no? Hablando de los retos que tenemos hacia adelante, ¿no? Y lo que nos espera, quería dejar una reflexión muy clave, ¿no? Estamos aquí un día muy lleno de muchas ideas sobre la inteligencia artificial, pero fíjate esto, la inteligencia artificial no empodera quien no tiene acceso a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no sirve a quien no tiene un teléfono en la mano. La inteligencia artificial no es nada para quien no tiene conexión al Internet. Entonces, es muy interesante y bueno, es muy padre, como dicen ustedes, hablar de inteligencia artificial. Sin embargo, la propia inteligencia artificial, por más inteligente que sea, podrá generarnos más brechas sociales. Porque algunos se suben al barco, se suben al tren, que va muy acelerado,
pero otros pueden caerse cuando se sube a ese tren porque no sabe qué es conectarse. Todavía un 20% de mexicanos no tenemos acceso, no tienen acceso al internet. Entonces, mucho menos a ChatGPT. Nos quería dejar essa reflexión para entender que cuando hablamos de capacitación y desarrollo y evolución y cómo eso va a impactar países, sociedades, sí, sí es muy cierto, pero también tenemos una gran dicotomía frente a nosotros de las brechas sociales que pudiera dejarnos la misma tecnología. Entonces, hay que educar sí, hay que entrenar sí, pero también tener mentalidad de que la inteligencia artificial solamente va a empoderar a aquellos que la tienen. Y mucho se habla también sobre cambiar los trabajos o destruir los trabajos. Hay que pensar que la inteligencia artificial, más que destruir trabajos, podrá hacer mejores trabajos, podrá hacer mejores formas de trabajar. Entonces, hay que verla cómo podemos utilizarla en beneficio. La inteligencia artificial es para ayudarte a realizar tareas, pero las tareas también van a cambiar, la forma de trabajar va a cambiar. Entonces, hay que vernos cómo será el futuro, no de los que hay que formar, pero los que ya están también. Gracias, Vinicius. El gran teórico economista de la comunicación, Harold Innis, decía que toda tecnología siempre se llevaba algo, pero nos dejaba algo. La pregunta va a quedar ahí en suspenso porque por el tiempo ya no lo hemos comido, pero nos vamos a llevar todas sus preguntas para todo el foro digital que estamos generando, para la conversación, para ahí darles respuesta. Yo quiero agradecerle a nuestros panelistas el día de hoy, Íñigo Fernández, director de Política Pública de Meta, Juan Enrique Miranda Hernández, director de Tecnología de Huawei Cloud para el sector público, Vinicius Cobas Alves, del Laboratorio del Human Not Human Communication Lab de la Universidad de Anáhuac, Luis Josué Lugo, del Laboratorio de Inteligencia Artificial para la Investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Marlene Mendoza, directora general de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. Gracias a todos ustedes por haber estado el día de hoy en este foro y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Que tengan una excelente tarde.